Bueno, entonces vamos a hablar de el trabajo final. Mm, Pues según el calendario como estamos, el objetivo es que esta semana se terminan clases y la otra semana son evaluaciones finales. Pues en este curso no es que haya un parcial, entonces pues vamos a tomar esta semana y la otra para terminar nuestro trabajo final. Yo pues he planteado unos lineamientos y vamos a discutirlos un poquito. Digamos que de lo que espero son algunos de esos tres trabajos. Digamos que este curso pretende que ustedes logren implementar soluciones a tipo casos relacionados con la ingeniería industrial. Eh, Espero uno de los siguientes tres, pues digamos una herramienta que facilite cálculo de pronóstico para series de tiempo, o una herramienta que optimice un modelo de programación lineal, o una herramienta que resuelva un modelo de decisión multicriterio. La implementación de cualquiera de los trabajos debe considerar la herramienta Python Anywhere sin ningún tipo de error. Esto implica pues que ustedes mismos sean capaces de resolver cualquier posible error que salga. Muchas veces ese error es porque nos falta un paréntesis, nos falta un punto y coma, alguna cosa de sintaxis más que algo grave. ¿Listo? Entonces, pues como van a trabajar en parejas, yo lo que espero es que ustedes, un segundito, confirmo si estoy grabando, sí. Yo lo que espero es que ustedes, pues, resuelvan sus errores, ¿sí? Yo creo que ya les he compartido muchas veces cuando me muestran un error, les he resuelto, les digo compártame pantalla, entonces pues ya en este punto creo que está bien que ustedes resuelven, investiguen cuál puede ser el posible error y logren implementar. Entonces será uno de esos tres esquemas de decisión. Y obviamente un modelo de programación lineal tendríamos pues muchas variaciones de modelos, modelos de transporte, localización, de producción, de lo que ustedes quieran implementar. En la parte de los modelos de decisión de pronósticos, entonces voy a plantear los mínimos esperados como por cada tipo de aplicación. Ustedes escogen uno de los tres y se enfocan en trabajar en eso. Entonces, un mínimo esperado para una aplicación que genere un modelo de pronósticos, pues es que deba procesar una serie de tiempo utilizando distintos tipos de modelos estadísticos, calculando los errores, generando el gráfico correspondiente y comparando los resultados para sugerir el mejor modelo al usuario. La aplicación debe describir al usuario el contexto del problema de manera de textos y gráficos. Entonces diríamos, por ejemplo, los datos del producto es un dato de este tipo de producto, darle un contexto. Eh, Tenemos información histórica desde tal a tal fecha. Ustedes utilizarán textos o gráficas como para presentar ese contexto del problema. La aplicación debe mostrar eso, no solamente decir corrió y dio esto como error, no, sino qué es lo que está resolviendo la aplicación. Debe presentarse obviamente ustedes, los autores, el nombre del curso y los elementos de identificación institucional como logos y programa de estudio. Entonces también debe haber pues un tema de presentación ahí, donde quede pues plasmado que ustedes son los que hicieron esa aplicación. Estos son los mínimos, ya dependerá de ahí, ahorita voy a mostrar una rúbrica, dependerá de ahí, a partir de ahí la nota obtenida. En el caso de modelo de optimización, pues la idea es que la aplicación corra un modelo formulado de manera generalizada, quiere decir que es un modelo con sumatorias e índices. Los estudiantes pueden escoger cualquier modelo y formularlo utilizando la librería pool. Significa pues que esa es la librería de optimización que vamos a escoger. La aplicación debe mostrar el estado del modelo
En este caso, los estados de modelos son óptimo, infactible, no acotado. Pues digamos que esos son los que conocemos, pero pueden haber otros, ¿sí? Entonces, es importante mostrarle al usuario se logró resolver el modelo y presentar los resultados de la función objetivo y las variables de decisión. La aplicación nuevamente debe describir al usuario el contexto del problema a manera de textos y gráficas. Entonces, si es, por ejemplo, un problema de optimización de una red de suministro, entonces tendríamos que darle el contexto al usuario de cuál es la red, dónde están los nodos, cuál es la capacidad de transporte, en fin, pues los elementos que están alrededor del problema. Y nuevamente, pues presentar los autores y la parte institucional. En el caso de un modelo de decisión multicriterio, pues la aplicación debería procesar ese modelo de decisión solicitando datos de entrada desde la página web, esto es digamos como lo mínimo esperado, y presentando los resultados pertinentes según el tipo de modelo escogido. Entonces, como herramientas multicriterio hay muchas. En un ejemplo, por ejemplo, un modelo HP considera como resultado el vector prioridad final y el índice de consistencia que calcula ese tipo de modelo. Entonces, pues si estoy haciendo una HP en una herramienta web, pues mínimo tengo que mostrar esos resultados. Si estoy haciendo un TOPS, si estoy haciendo un Electre, depende de la herramienta que escogí, multicriterio, cada herramienta tiene como su salida distinta y su información relevante. Nuevamente, pues un contexto, la plataforma debe describir eso y la parte institucional que es la parte de ustedes. Entonces, son tres esquemas de decisión en los cuales pues participamos los ingenieros industriales. La semana pasada vimos el tema de la programación lineal, ya le hemos gastado bastantes clases a la parte de pronósticos. Y hoy voy a mostrar solo esta herramienta, una herramienta de decisión multicriterio. Yo les voy a compartir el notebook y con eso les doy la idea. Bien, entonces esa es la rúbrica del trabajo. Digamos que así es como voy a calificar. Desde cero, por ejemplo, que no se entrega el trabajo solicitado, la plataforma tiene un error al momento de ejecutar. Yo aquí sí, pues digamos que espero pues que ustedes nivelen el tema y resuelvan los errores. Si ven que se están complicando y quisieran hacer, uno quisiera hacer muchísimas cosas, digamos que eso también es parte de imaginación. Digamos, alguna vez me imaginé que esto se pudiera hacer en una aplicación web y ya llevo varios años trabajando en este tipo de herramientas, entonces veo que sí, que es eso, es parte de imaginar un poco qué solución brindar y uno quisiera hacer muchas cosas, pero también pues hay que considerar el tiempo, entonces yo les recomiendo, si usted quiere implementar algo muy complicado y le está generando error, pues omítalo, será para una próxima oportunidad y entregue el trabajo. Tendría una nota de 3, perdón, aquí este no es de 4 a 4, sino 4 a 4, 5. Si entrega un modelo de decisión implementado, pero no presenta los resultados, o sea, por ejemplo, si está un modelo de optimización, pero no presenta bien los resultados, o incumple alguno de los aspectos mínimos relacionados a lo que yo planteé. Sin embargo, alcanza un 3 y la plataforma no tiene errores. Sí, o sea, el esfuerzo que hizo fue el mínimo y no presenta muy bien lo que se está solicitando. Entonces, pues esa es la nota. Entre 3 y 4 se entrega un modelo de decisión implementado presentando los resultados sin esfuerzo en diseño. Es decir, quiero también que las aplicaciones sean agradables visualmente. Nosotros vimos varios elementos de diseño, hay distintas cosas que podríamos implementar, colores, gráficos, tablas, y eso debe estar bien presentado, ¿sí? O sea, no espero que sean elementos planos, sin ningún elemento de diseño, sin ningún esfuerzo de diseño. Cumple con lo mínimo,
pero entonces no genera un buen ambiente para el usuario. Entre 4 y 4.5 se entrega un modelo de simulación implementado presentando un ambiente web apropiado y con alguna interacción. Cuando hablo de alguna interacción, hablo de que, por ejemplo, en el caso mm, del modelo de optimización, entonces el modelo de optimización, yo le puedo dar un dato de costo y el modelo, el usuario le pedirá un dato y el modelo captura el dato que le brinda al usuario y con eso corre y obviamente la función objetivo va a dar un valor con ese parámetro de costo que indica el usuario. ¿Hay alguna interacción? Y solo los que logren implementar ese tipo de herramientas pues tendrán una nota superior a 4. Y entre 4 y 5 pues será un modelo totalmente implementado, un muy buen ambiente web, hay interacción, capturando datos externamente para ejecutar y presenta los resultados de una forma clara, pertinente y con buenos elementos de diseño. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo la HP, pues pertinente que es que me muestra el vector prioridad. Si yo estoy haciendo un HP y no muestra eso, pues hice la mitad del trabajo. Es lo mínimo para el tipo de modelo. Lo mismo en el caso de optimización. Optimiza sí, pero no muestra los resultados de algunas variables de decisión, pues entonces, ¿para qué modelo? Sí, o sea, para que se quede adentro en el servidor no sería. Entonces, clara también, es decir, que sea, sí, voy a colocarlo en tabla, pero es una tabla larguísima. Son 500 variables de decisión, el que tiene mi modelo, entonces voy a poner una tabla con 500 filas, pues no es algo agradable, no es claro, seguramente no todo el mundo lo va a entender ese resultado, una tabla tan larga, entonces hay que pensar muy bien cómo presentar esos resultados. Cuando hablamos de elementos de diseño, pues simplemente es el uso de colores, las fuentes, los tamaños, que se vea proporcional esa herramienta y que sea agradable pues a la vista. Bien, obviamente con los aspectos mínimos relacionados y aquí ya estos son como los plus. Si usted entrega lo mínimo deseado, pues lo mínimo deseado es esa nota de 3. ¿Listo? Bueno, ahí hay alguna duda, inquietud, sugerencia. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Bueno, entonces les voy a mostrar en en la, en la herramienta. Ya les coloqué estos lineamientos, ese documento, claro que ahí le hice un cambiecito pequeño. Volver a colgar ese más bien. Eh, y pues les voy a mostrar un notebook. En este caso, voy a mostrarles solamente el uso de la HP. Voy a dejar un momentico a buscar un archivo que necesito. Bueno, en algo que nosotros, pues como ingenieros industriales también trabajamos, son las herramientas multicriterio. Las herramientas multicriterio, pues hay una amplia gama de ellas. Digamos que unas un poco más sencillas de aplicar, otras más complejas. Creo que de esas herramientas ustedes pues conocen a la HP. Entonces yo les voy a mostrar simplemente una implementación que tengo en Python.
de el uso del HP. Esto lo he hecho eh, para un proyecto. Digamos que este es el notebook que he utilizado. Eh, Nosotros, como les decía yo hace un tiempo, pues estamos en un proyecto alrededor del tema de la pandemia y ese proyecto utiliza pues distintos modelos de decisión. Eh, este script que les muestro acá, pues como es mío, es genérico y es básico, no tiene la información del proyecto, pero metodológicamente pues lo implementamos. Entonces por eso también se los puedo mostrar. Eh, para implementar este tipo de herramientas ya depende mucho de cómo opere cada herramienta. Voy a mostrarlo primero desde el Excel para que lo entendamos. Entonces sabemos pues que hay una serie de pasos para implementar. Aquí solo voy a mostrar una parte de la HP. Digamos que sabemos primero que aquí hay una comparación de criterios, después una comparación de alternativas. Voy a mostrar aquí, tengo el árbol. Tengo un objetivo, tengo una comparación entre unos criterios y tengo una comparación entre unas alternativas. Por ejemplo, si yo quisiera seleccionar un proveedor, tengo que realizar una serie de pasos. Entonces vamos a primero a comparar entre criterios. Esa comparación entre criterios requiere unos cálculos y al final nos va a decir eh, cuál es el criterio más importante para los que toman la decisión. En un segundo paso comparo entre alternativas. Entonces hacemos una comparación de matrices con esta escala que es la escala de Saati. eh, Entre alternativas de lo que estemos decidiendo y entre cada una de las alternativas según los criterios. En este caso es capacidad, calidad, tiempo y costo. Evaluamos a cada proveedor que es una de las alternativas según un criterio. Cada una de esas matrices de comparación por pares le calculamos su vector prioridad y obtenemos pues un índice de consistencia. Recuerden que hay un índice de consistencia según el tamaño de la matriz y esto se refiere simplemente a que, por ejemplo, cuando pensamos en tres o cuatro cosas a comparar ya podríamos perder consistencia. Esto es pues un tema de que el ser humano en sus juicios puede contradecirse. Estos son juicios de valor que uno intenta llevar a una escala. Entonces, pues ejecutamos eso y siempre debemos calcular esa consistencia. Y en el tercer paso, según esas matrices o esos vectores prioridad de comparación entre alternativas y criterios, lo multiplicamos contra el vector prioridad de los pesos de los criterios. Y al final obtendríamos un vector prioridad de la decisión. Listo, digamos que esta es una matriz que tengo aquí en blanco, un ejemplo que yo utilizo para trabajar. Aquí voy a hacer un ejemplo pequeño solamente calificando, por ejemplo, entre el criterio 1 que es capacidad y el criterio 2 que es calidad. Aquí los voy a poner capacidad, calidad, tiempo y costos. Pongamos que estamos evaluando unos proveedores. Yo, por ejemplo, digo entre capacidad y calidad, yo prefiero que el proveedor tenga capacidad, pues moderada capacidad, moderada preferencia, perdón, entre la capacidad y la calidad. Entre capacidad y tiempo, sí prefiero que sea el tiempo el de mayor preferencia, entonces más bien por aquí digo, prefiero que el tiempo sea 7 veces preferido a la capacidad, lo cual implicaría que acá tenga una calificación inversa. Y entre capacidad y costo, supongamos que esto es también 3. Voy a poner unos valores acá.
Este sabemos que es el inverso, este también es el inverso de este valor. Tengo que calificar estas otras entre calidad y tiempo. Voy a poner aquí 2, por ejemplo. No sé si ahí será consistente, pues estoy colocando los números cualquiera, pero mostraría pues los pasos de cálculo. Listo. Entonces, ¿qué hace pues digamos, de la HP en sus pasos? Aquí lo estoy haciendo de una manera muy genérica y básica. Aquí lo que hacemos es una suma de las columnas y las calificaciones que da el usuario. Entonces esas son las calificaciones. Primero sumo cada columna. Esa es una operación que yo puedo hacer con Python, sumar cada columna. Y después aquí tendría una matriz normalizada por columna. Lo que haría es coger cada uno de esos elementos, dividido esa sumatoria, lo voy a dejar fijo. Hago lo mismo. Aquí sería... Aquí se me quedó... ya. Ujú. Listo. Y acá voy a verificar si está bien. Sí. Listo. Confirmo, ajá. Divido cada uno de los elementos por esa suma de la columna y aquí sale un promedio. Esta es una forma de calcular ese vector prioridad. Muy básica, muy sencilla. Según cómo está aquí, pues verifico aquí, me dice que la suma de las ponderaciones de los criterios capacidad, calidad, tiempo y costo suma 100. Pero eso no quiere decir que sea consistente en mi decisión. Aquí calculo el índice de consistencia, esta es una fórmula. Eh, perdón, ahí tendría que calcularlo, ya lo muestro cómo se hace con base en el número de criterios y unos factores que están acá. Entonces, si el número de criterios es 3, el índice aleatorio es este, si el número de criterios a comprar es 4, pues el índice aleatorio es este. Como aquí tengo cuatro criterios de comparación, pues utilizaría este punto 9. Entonces, aquí solamente con eso voy a mostrar un poquito, pues esos pasos los repetiría y hago unos cálculos y al final tengo un valor, un vector prioridad de la decisión. Entonces, quiero mostrar es cómo hacer esto con Python. Entonces voy a mostrar una parte de ese algoritmo. Entonces, lo primero que vamos a capturar del usuario son unos datos que son las calificaciones. Yo tengo aquí, pues simplemente voy a trabajar con pandas, no necesito nada raro o una librería distinta. Pandas de hecho viene por defecto con Python, o sea que tampoco es que tenga que instalar pandas, simplemente la importo. Aquí voy a crear la matriz de comparación. Sé que las diagonales son 1 siempre. Entonces, pues voy a colocar ahí esa variable diagonal, la llamé. Y aquí tengo unas comparaciones. Bueno, estos son 3 criterios. La comparación entre el criterio 1 y 2 es 3. Supongamos que el usuario me dice que entre el criterio 1 y el criterio 3 prefiere 7 veces al criterio 1. Y entre el criterio 2 y 3, pues prefiere 3 veces al criterio 2. Profe, Dime. una pregunta, ¿y si uno quiere que el usuario ingrese el valor? Entonces, mira que yo lo tengo como variable, pero lo estoy colocando acá. Entonces, ¿qué debemos investigar? ¿Qué debemos revisar? Entonces, por ejemplo, hay un componente, si pensamos en una aplicación Dash, se llama input, es ese input.
donde precisamente logramos capturar algo de lo que el usuario esté mandándonos por fuera. Entonces, yo le digo a él, quiero que haya una entrada, un tipo de dato. Aquí está colocando. Entonces, este es el código. Entonces, yo le digo, esto es hola. ¿Sí? Entonces, este es un número. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes investiguen. ¿Sí? Al final, si la necesidad es que el usuario ingrese, pues simplemente es saber preguntarle a Google. Y al final en la documentación hay muchos ejemplos. Aquí pues estoy mostrando solamente uno de ellos. Cada uno esto es un campito que captura un dato. Ya lo que yo quiera hacer con el dato es otra cosa. Entonces yo necesito capturarlo y guardarlo en una variable. Lo que yo estoy mostrando en el notebook es que ya está guardado en una variable. No estoy mostrando es ese proceso del input, pero pues es algo que se debe resolver o se debe plantear si queremos utilizar este tipo de modelos. Profe, una Bien, pregunta. dime. Buenos días. Digamos, si se quisiera hacer un modelo de pronósticos, ¿cómo se haría como esa interacción con el usuario? O sea, ¿cómo podría decirle que puede ingresar esos datos y que, digamos, quiera hacer un pronóstico de una tabla de números, en fin, de un Pues histórico? algo básico es que pues pensemos en que de pronto si ya le pido al usuario un histórico, pues pedirle el número a número sería como maluco. Sí, Entonces yo le puedo decir más bien cárgueme un archivo y yo no leo el archivo desde mi computador o desde mi servidor, sino leo un CSV que él me tire. Entonces habrá que investigar lo mismo, o sea, cómo cargar con un componente de Dash, cargar ese tipo de archivos. Bien, bueno, pues, gracias. bueno, entonces lo organizo acá. Voy a colocar, pues sabemos que los lados de una de las diagonales son las inversas. Entonces aquí como que inicializo las variables. Voy a ejecutar esto. Voy a crear un diccionario. Digamos que aquí organizo como trato de organizar una matriz. El diccionario es esa fila. En la fila del criterio 1 hago la comparación contra el criterio 1, que es una diagonal que sé que es 1, viene con el valor de 1. La comparación contra el criterio 2 es C1 contra C2, que aquí viene en 3. Y la comparación contra el criterio 3 es C1 contra C3, que es la inversa. Está acá, C1 contra C3. Entonces, aquí podríamos tener nuestra matriz organizada y nuestras eh, inversas. Voy a mostrar aquí. Lo voy a mostrar como un data frame. Ah, perdón. Me falta importar pandas. Y entonces voy a mostrar por ahora cómo está mi matriz. Entonces aquí tendríamos que suponer que esta es la matriz de comparación entre criterios. Entonces estoy organizándola así. Comparación de criterios 1, 2 y 3 para los datos. Aquí lo que hice fue organizar el AHP, más bien con la forma como el usuario lo calificó, porque él calificó, por ejemplo, la calificación entre criterio 1 y 3. Yo lo leo por fila. Prefiero el criterio 1 al criterio 3. Él me califica y me dice que prefiere el criterio 1 7 veces. Así como lo armé, está al revés. Aquí se leería que el criterio 1, o mejor desde acá, que el criterio 3 lo prefiere 7 veces al criterio 1. Pero si yo le solicito la calificación al revés, entonces por eso calculo una matriz transpuesta. Aquí este método, esta T mayúscula, lo que hace es ajustarme esa tabla. Por ahora estoy creando la tabla y esta sí ya es mi matriz de comparación, como el usuario me dijo las calificaciones. Entonces miren que las diagonales son 1 y pues tengo los daticos. Entonces de lo primero que hacemos es, una vez tenemos esa matriz,
hacemos una suma por columnas. Entonces aquí lo que le digo es, coja el data frame que se llama HP paso 1, le puse un identificador adicional HP 1,1, 1.1 y es simplemente al hacer esto, él calcula la suma por columna. Entonces, eh, por ejemplo, la columna 1, 1 más 0.3 más 0.14 da 1,47. La columna 2, 3 más 1 más 0.33 da 4,33. ¿Listo? Entonces, este pasito o este método, pues ya me hace este cálculo y lo hace para cada columna. ¿Qué seguía después? Lo que seguía es que cada uno de los datos de la matriz lo dividimos entre esa suma. Como ya tengo los valores de cada columna en la suma, entonces lo que hago es, primero organizo esto como un data frame porque por ahora no está como data frame. Lo organizo, lo paso a un data frame, hago lo mismo, organizo la transpuesta y la información me queda así. Ya que este resultado de esta suma es como si lo hubiera sacado a un data frame. Como necesito hacer esta operación y es dividir cada uno de los elementos entre esa suma y esa suma ya es un nuevo data frame, pues lo que le hago es divídame. Este es el método que ejecuta esa operación y cuando le digo divídame entre el elemento de la fila 0, sabemos que Python arranca por 0, o sea que está dividiendo cada uno de los datos entre estos elementos. Entonces aquí lo ejecuto, él hace la división y esta es la matriz normalizada. Miren que 0.67 más 0.22 más 0.09 entre la columna aquí debe sumar 1. ¿Sí ven? Aquí, suma 1, suma 1. Pues aquí aunque tengo una comparación con 3 criterios, estoy haciendo lo mismo que estaba mostrando en el Excel. Tengo entonces mi matriz con estos valores normalizados. Ya lo que hice fue, posterior a eso, para calcular ese vector prioridad, sacar un promedio por filas. ¿Listo? Entonces lo que hago es calcular ese promedio por cada una de las filas. Esta es digamos, como un argumento que permite calcular promedio de los datos entre cada una de las filas. Y ese resultado lo organizo nuevamente en un data frame como para mirarlo. Entonces hago una transpuesta, ya les muestro por qué hago la transpuesta. Y esta que está acá debe sumar 1. Entonces hago la transpuesta simplemente para sumar. Sumo en el eje estos daticos y estos 3 deben sumar 1. Lo guardé en una variable que se llama valía final, o sea que simplemente calculo hasta ahí. Bien. Entonces miren que esta es una matriz de comparación entre criterios que parte de unos datos que el usuario ingresaría y él ejecuta hasta acá el vector prioridad y pues también hay que calcular la consistencia, ¿no? Porque falta ahí calcular la consistencia. Entonces eso cómo lo tengo. Deme un segundito, ¿dónde lo puedo mostrar mejor? Porque es que estas eran otras pruebas que yo tenía. Esto creo que no me sirve, a mirar. Ok, vamos a borrar este para que les quede más sencillo. Yo este se los comparto. Ustedes lo cacharrean. Y aquí. Entonces ya comprobé que estos son los pesos que el usuario prefiere entre criterios. Este sería el primer paso de la HP. Pero el segundo paso nos pide es una comparación entre alternativas, primero, y por cada uno de los criterios. Entonces, pues al final es una matriz que se ejecuta de la misma manera, sumo por columnas, después normalizo cada dato, después saco un promedio. O sea que los pasos que acabamos de mostrar son perfectamente replicables
para esta comparación de alternativas contra cada uno de los criterios, que eso es algo que me pide la HP. Como tengo 4 criterios en este ejemplo, pues tengo que hacer 4 comparaciones, pero los 4 los puedo hacer de la misma manera que tenemos. Entonces voy a mostrar ese índice de consistencia. Lo tengo aquí en un ejemplo de 3x3. Este es el que yo utilicé para validar como el resultado. Voy a colocar los mismos datos. Entonces sería 137. 137. Este es el inverso. Ojo que esto que estoy haciendo, estoy suponiendo que ustedes ya conocen el HP, ¿no? O sea, no me estoy quedando mucho tampoco en cómo opera, sino simplemente mostrando la implementación. Bueno, entonces esos son mis datos. Sumo por columna, normalizo y estos son los promedios. Voy a verificar acá cómo me está dando. Aquí hay algo que no estoy viendo bien. Creo que está al revés. Mira, cogí la que no era. Es esta la que me sirve. Perdón. 1, 3, 7 y 3. Al revés, ¿por qué no? Esta es la comparación que hicimos realmente. Y después de hacer el proceso, aquí la copio de nuevo, porque aquí en la plantilla la tengo así, la copio de nuevo. Y ahora sí tengo criterio 1 pesa el 67%, que se me hizo este. 66,8, pues él da un poquito los decimales, da más decimales el Python ahí de lo que estoy mostrando. Criterio 2 el punto 24 y el criterio 3 el punto 08. O sea, hasta ahí aseguro que me da lo mismo que el Excel. Para calcular la matriz el índice de consistencia, perdón, debo tener en cuenta el tamaño de la matriz. Entonces, dependiendo si la comparación es entre tres datos, 4, 5, 6, 7 o hasta 8, utilizo este coeficiente. Esto viene pues de los estudios de Saati, no me quedo en eso tampoco. Él calcula el índice de consistencia con base en un lambda. Aquí voy a calcular el lambda que me está dando 3.07. Entonces lo que hago es multiplico el paso 3 con el paso 1,1, que era esa sumatoria, y me va a dar este resultado. Y después hago una suma. Miren que ahí hago una suma. Primero hago las multiplicaciones y después hago una suma. Y la suma me da pues este valor, 3,01. Ese es lambda. Y el coeficiente de consistencia es esta formulita, que es el lambda máximo menos el tamaño de la matriz dividido tamaño de la matriz menos 1, y todo eso dividido el índice aleatorio que depende del tamaño de la matriz. En este caso, si la matriz es de tamaño 3, voy a utilizar este índice aleatorio. Si es de tamaño 4, utilizo este, 5 y así para los demás. Entiendo desde la literatura, hay índices aleatorios solo hasta 8. Yo creería que comparar 9 cosas ya sería ilógico. Si acaso somos buenos comparando hasta 3, yo no sé quién compara 8 cosas, una matriz de 8 por 8 y que le dé consistente. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí que tendríamos este cálculo, esta expresión, ya tengo lambda máximo, lo divido entre, perdón, le resto el tamaño de la matriz, lo divido entre el tamaño de la matriz que es n menos 1, y todo eso lo divido entre el índice aleatorio que es 0.58. Aquí lo que hice fue más bien dejarlo como muy genérico, y esto es porque
porque cuando lo llevamos al proyecto, pues no sabíamos si la matriz iba a ser de 3, de 4, de 5, lo que sea. Entonces aquí lo que dice es que si el tamaño, este len es el tamaño, si el tamaño de la matriz inicial es 3, ¿dónde miro la matriz inicial? Esta. Entonces aquí me doy cuenta que es una comparación entre 3 criterios de 3 por 3. Esa funcioncita me dice el tamaño. Entonces, si es una matriz de 3 por 3, el cálculo del índice de consistencia es este. El lambda menos 3, que es n, sobre n menos 1 y todo eso dividido ese índice aleatorio que está en la literatura, que es 0.58. Y así. Entonces, dependiendo del tamaño de la matriz, obviamente aquí va a coger el 0.58 y el coeficiente de consistencia me está dando 0.0009, que es este valor que tengo acá. Y entonces me indicaría cuando el índice de consistencia es menor a 0.1, o el coeficiente de consistencia es menor a 0.1, significa que esa matriz y esa comparación es consistente. O sea, el usuario no se contradijo. Cuando uno dice que si es consistente es porque yo prefiero A entre B y después por allá digo, de otra manera digo que prefiero B a A. Entonces ahí me estoy contradiciendo y por eso no soy consistente. Entonces, este es el HP en esa primera comparación y como les digo, esto se repite pues para las otras comparaciones y ya aquí tendríamos que hacer una multiplicación entre dos matrices. Esto lo guardaríamos en una variable en Python. Ya esto está guardado en un data frame en Python y al final nos va a dar una ponderación final de la decisión. Entonces, pues esta es la manera como yo lo he planteado, como lo hemos hecho en el proyecto. Miren que es algo muy sencillo, tampoco es algo pues para sacarnos un nodo. Son operaciones con matrices, sumas, promedios, una normalización, que sacar la transpuesta, pues al final es algo muy sencillo. No necesito una librería específica, es decir, como Pool, que es una librería para modelos de optimización, ¿no? De pandas, con pandas arreglo datos y calculo. Entonces, nosotros en el proyecto hicimos, aquí lo tenía en el comentario, un método, primero fue HP y HP Topsys está al revés. Es primero la HP y después Topsys. Y el método Topsys pues también tiene sus pasitos, sus cálculos. Al final pues eran unos cálculos con las matrices, entonces también terminamos haciéndolo. Y esto quedó flexible ya en nuestra herramienta web, porque esto lo llevamos en una herramienta web para el proyecto. Quedó flexible en términos del número de criterios, quedó flexible en que obviamente dependiendo del número de criterios calcula el índice de consistencia, muestra el resultado de los vectores, hace pues son otras funcionalidades que digamos nos lo inventamos al contexto, pero pues lo mínimo es tener un script que ejecuta el modelo de decisión. Pues esto yo se los muestro simplemente como porque entiendo a algunos les interesa este tipo de modelos, pero creo también que con lo que vimos en la clase pasada, que era la parte de optimización, vimos que podíamos resolver modelos de optimización con Python. Aquí ya estamos viendo que podemos resolver un modelo de decisión multicriterio también con Python. Ya hablamos de pronósticos con Python, o sea, y eso lo podemos llevar a aplicaciones web. Yo creo que con eso yo ya les estoy dando una idea de cosas que ustedes pueden desarrollar de aquí en adelante. Cosas que ustedes como ingenieros industriales podrían proponer. Porque miren aquí, listo, yo digo, pues el HP es muy fácil montarlo en Excel y este es mi Excel y yo se lo comparto.
¿Qué gano en una herramienta web? Gano flexibilidad, gano automatización, gano que el día de mañana quiera hacer una matriz de comparación de 5 criterios, de 10 criterios, de los que sea, pues la herramienta se ajuste mucho más fácil. Cuando yo tengo esto en un Excel, lo tengo en mi computador, entonces yo tendría que pasarle a ustedes el Excel, a cada uno de ustedes, y después esperar que ustedes me respondan. Yo después consolidar esos 10 Exceles que me mandan en uno solo. Y pues eso no es, operativamente no es tan chévere. Si yo ya no tengo 10 expertos al que tengo que consultar, sino tengo 50. Entonces, por eso nosotros nos vamos a otro ambiente que genere una mayor flexibilidad. Y como yo les he dicho mucho, pues el Excel es bueno hasta un punto. Y para problemas pequeñitos está bien que si usted dice, yo tengo que hacer un HP pequeñito como este, perdón, como este, pues déjelo en Excel. Pero si usted constantemente va a hacer esto, si además la persona que va a decir no es una sino varias, entonces usted va a tener el tema que tiene que consolidar esa información y hacer cálculos. No porque ustedes terminen siendo los desarrolladores web, y esa nunca ha sido mi intención, pero ya por lo menos con lo que hemos visto en este curso, yo quedo tranquilo, es que les doy como una línea de imaginación. El día de mañana a ustedes les piden resolver un problema y usted dice, bueno, si no tengo Excel, ¿qué más puedo hacer? ¿Se acuerda que vio por allá en un curso que le mostraba que existían otro tipo de cosas y tecnologías que resuelven los mismos problemas del ingeniero industrial, pero de otra manera? ¿Sí? Para darles un ejemplo, hace unas semanas me están llamando de un proyecto que necesitan hacer un scheduling en una empresa. Pues la herramienta que se quiere hacer es, porque también lo hemos hecho ya varias veces con esta empresa, hemos hecho herramientas web. A ellos les ha gustado mucho esa parte, han visto la ventaja, la flexibilidad y el tema. Entonces me están llamando para generar una propuesta en términos del scheduling. Entonces necesitan que el scheduling lo manejan obviamente hoy en Excel, pero eso es un mamotreto de cosas, hay problemas ahí con fórmulas, el usuario genera errores porque está en Excel y obviamente las celdas, se daña una fórmula y se daña la programación de la planta. Es una planta pues de varias líneas, más de 50 máquinas que hay que programar entre una empresa aquí, entre una planta de producción aquí en el Valle y una en Bogotá. Entonces esta empresa pues tiene un tamaño y un problema considerable, que el Excel ya no es amigable. Entonces pues yo no les he dicho que sí, tampoco les he dicho que no. Lo que pasa es que pues por estos días, ustedes ya lo saben, también he estado un poco enredado y ocupado. Entonces yo tengo eso en stand-by, no les he dado respuesta. Pero hay ahí, digamos, una oportunidad y a mí me llaman para eso. Es decir, a muchas empresas les sirve algo en Excel y está bien, pero hay otras que tienen un mayor nivel tecnológico y que desean otro tipo de herramientas. Y entonces, si yo como ingeniero industrial no me salgo un poquito del cajón, del bloque, de lo que conocemos tradicionalmente, y me doy cuenta que hay otras cosas, no sería capaz de brindarle estas soluciones a esta empresa. Entonces, ellos me llaman. Llevo trabajando con ellos hace 3 años y sigo brindándoles soluciones. Y ahora estamos en un nivel, empezamos con pronósticos, pasamos por el MPS, ahora estamos en scheduling. Y entonces, pues yo qué hago, yo me siento con el cliente y me siento con un ingeniero de sistemas y yo no me pongo a programar y yo no soy el que programa, ¿sí? O sea, al final yo sé que el ingeniero de sistemas es el que va a hacerme la aplicación. Lo que pasa es que como yo conozco lo que necesita el gerente de logística desde la parte de ingeniería industrial, conozco y sé que es un scheduling, conozco el problema,
conozco también los tipos de solución que hay para eso, ya me queda más fácil a mí hacer el rol de intérprete. Entonces yo simplemente le digo a mis clientes qué necesitan y yo hablo ya con los ingenieros de sistemas y les traduzco y les digo, "Vea, vamos a usar, por ejemplo, si vamos a usar un modelo de optimización, entonces les digo, bueno, vamos a hacer la aplicación en Python y vamos a utilizar Pulp como librería de optimización y vamos a hacer este modelo. Yo de hecho formulo el modelo, así como formulo estas cosas. Yo sí hago este proceso cuando los modelos de decisión son del área de nosotros. Yo hago la formulación, bueno, que la HP. Entonces yo formulo el modelo, que no, que vamos a hacer Topsys. Entonces yo formulo el Topsys, o que si es el modelo de optimización, hago el modelito aquí en el notebook y yo ya le paso eso al ingeniero de sistemas para que desarrolle la aplicación con toda la flexibilidad que requiere el caso. Sí, o sea, y ahí se conecta a una base de datos y genera una gran cantidad de posibilidades que no están dentro de este alcance de este curso. Esto apenas es un brief, un resumen de algo que uno podría hacer. Pero mi objetivo tampoco ha sido nunca que ustedes se vuelvan desarrolladores web, aunque les cuento también que en esto se está metiendo hace varios años mucha gente y gente que no necesariamente es ingeniera de sistemas y se vuelve desarrollador, programador web y tiene una fuente de ingresos. Ahora que está tan difícil este tema del trabajo, eh, no necesariamente un programador web tenga que ser ingeniero de sistemas. Es un tema de investigar mucho, de leer mucha documentación. Todo esto que yo les muestro, que muchas veces ya está casi listo, este HP, para yo poder hacer esto me tomé unas horas, investigar esto. O sea, todos estos pasos, pues no salieron de que me los imaginé, simplemente fui revisando contra un Excel, tenía aquí mi modelito, y entonces sé que lo necesitamos web y estamos haciendo la aplicación en Python, entonces me tocó investigar todas estas cosas. No es que yo me las sepa de memoria, sino que las investigué y fui desarrollando paso a paso y fui comprobando y entonces me di cuenta que al final que sí se puede, ¿sí? Entonces es un poco de investigar, de preguntar, de saber preguntar. Yo cuando consulto un problema en Google pregunto en inglés porque en inglés es donde está pues, la gran cantidad de soluciones. En español también hay mucha cosa, pero prefiero preguntar en inglés. Entonces, esto que yo les he compartido en este curso, muchachos, es solamente eso, solamente un tema de darles como un abrebocas a cosas que ustedes pueden hacer y a cosas que estoy seguro que cada vez las van a usar más en las empresas, las van a ir viendo cada vez más en las empresas, porque son varias empresas que se están metiendo a este tipo de tecnologías, varias empresas que ven que el mundo en el Excel tiene un tamaño y que hay otro tipo de cosas que podrían hacerse. Entonces, puede ser que en unos años sea más común ustedes ver en las empresas donde terminen este tipo de aplicaciones. Todavía falta para que esto pues tenga calado en muchas organizaciones, pero cada vez será más común. Estoy seguro de eso y entonces pues eh, de eso no lo he comprobado a través de estos años también. Entonces, como les digo, llevo trabajando en esto varios años y me doy cuenta que hay cada vez más clientes y más empresas necesitando esto. Bueno, entonces pues con eso quería terminar, muchachos. Yo les comparto este notebook. Ahí obviamente solamente tengo una parte de la HP, pero ya ustedes saben que lo demás es replicable. Así como tengo ese notebook de HP, por eso digo multicriterio con Python. Este es un ejemplo. También tengo Topsys, también tengo Electre, digamos que son otras herramientas y modelos multicriterio. Entonces ahí se lo muestro una pequeña prueba de cómo se hace eso. Ve, y los lineamientos me quedaron por acá
les voy a poner aquí en el trabajo final. Entonces, yo con eso termino. Yo les decía que estas dos últimas clases yo espero es que ustedes trabajen. Y de mi parte, muchachos, pues sé que ha sido un reto, sé que ha sido pensar en otras cosas y cosas a las que no estamos acostumbrados, pero también pues los felicito. Yo creo que se hayan sostenido, hayan seguido hasta acá, porque sé que cancelaron varios, se fueron quedando en el camino. Pues digamos que también los felicito porque entiendo que esto no es algo natural para ustedes, pero pues mi mensaje, muchachos, es eso, que es algo distinto y hay que tener la mente abierta también a otro tipo de cosas que pueden generar mucho valor cuando brindemos soluciones a las empresas. Entonces, no sé si alguien tenga ahí alguna duda, petición, queja, sugerencia, reclamo, del curso, de mí, de todo. Y como lo ven, también me gustaría escucharlos. Esta es la Profe, primera vez que se da, dame un segundito, Lina, perdona. Esta es la primera vez que se da este curso en la escuela, en la universidad. Este curso estaba en un catálogo por allá engavetado, existía el nombre y una pequeña descripción, pero no había ni contenido, no había nada. Cuando a mí el profe Moncaliano me dijo, yo simplemente le dije, él siempre me pregunta por electivas y entonces yo le digo, ¿y qué hay ahí? ¿Qué hay? Porque pues crear un curso en el sistema es un proceso administrativo bastante largo. Entonces él me dijo, mira, hay un curso que se llama es que implementación de algoritmos de ingeniería industrial, pero ahí solo este resumencito. Me mandó un resumen y decía algo así como librerías open source, otras cosas. Decía como que implementar esa parte de algoritmos genéticos, unas cosas ahí, pero no daba mucha luz de qué quería ese curso. Entonces, pues como esta es la primera vez que se da, eh, y en la sede también es la primera vez que lo doy, y en mi vida, esto yo es un compendio de cosas que ya he dado para otros cursos en otras universidades, pero así como tal, este solo así como lo enfoqué, es la primera vez que lo doy, entonces también me gustaría escucharlos. Pues ahora sí, Lina, si tenías ahí algo que decirme. qué pena, profe, haberlo interrumpido. Pensé que ya había acabado de Sí, hablar. Es que quería preguntarle algo. Lo que pasa es que la verdad no he estado pendiente, no estaba pendiente del campus virtual y me di cuenta de que usted había puesto la entrega para el día del 20 y yo la miré ayer y yo quedé como que, ¡ah! Entonces quería saber qué posibilidad hay de podérselo entregar el del proyecto intermedio. Sí, es que la verdad no había visto y con otro compañero pues también del curso, como él estaba muy ocupado, entonces quedamos como que, ¿vos sabías esto? Y él me dijo, no lo sabía, no había visto porque él estaba muy ocupado. Entonces quería saber qué posibilidad hay de que podamos entregarlo. pero me hablas de la mitad de Del proyecto curso. intermedio, sí. Sí, lo que pasa es que literal no había visto la entrega, pro. Entonces Bueno, quería saber si no. ya programé el del final. Yo puedo abrir y dar más pasos del intermedio, pero el tema es que ya se te juntaron las dos cosas. Sí, No, sí, mándamelo sino por ahí por el campus. Yo voy a poner plazo hasta este viernes, ¿te parece? bueno, profe. No, sí, sino que yo ya o sea, ya estaba, yo lo había trabajado y lo llevaba trabajando todo este tiempo, sino que no me había dado cuenta de la entrega, profe. Dale, ahí ya lo amplié. Quedaron Muchas las dos. gracias. La del trabajo final también está allá. Venga, Bueno, les muestro un poquitico esa historia de cómo nació este curso. Este es el correo que me envió el profe Moncaliano. Eh, pues miren lo que me dice, que esto es lo que está en el catálogo, tocaba construirlo, en la escuela no se dictaba, hablaba un temita un poquito de la habilidad de programar, que eso
no se desarrolla mucho en los ingenieros industriales. Que en este curso se prueban varios algoritmos que estudiarán durante la carrera, se buscará afianzar el pensamiento algorítmico. Y dice, en la actualidad existen diferentes lenguajes de programación y herramientas de uso gratuito. Bueno, al final Python es de uso gratuito, pero no decía nada de detalle. Entonces, pues yo con este textico fue que me inventé este curso. Entonces, ténganlo en cuenta. Yo no sé si ya evaluaron el curso y si evaluaron, pero esta es una primera iteración que le hacemos. Y pues estamos en eso, estamos en que este curso también pues mejore, entonces también por eso me interesa escucharlos, no sé qué, que aparte pues de las notas, los plazos y las fechas que más no tengan por decir. No, pues a mí me parece muy bien como esa orientación. Sí, yo siempre he tenido como esa curiosidad para este lado de la programación, pero pues sí, como decir, no se desarrolla mucho. Dale. No te escuché lo último, ¿qué? Y que sí me ha gustado el curso. Dale. Pues yo la verdad agradezco porque pues haber aprendido parte de las herramientas que hemos estado trabajando, pues me ha ayudado a poder rellenar un poquito más en programas en mi hoja de vida, o sea, ya no solamente coloco Microsoft Excel o las básicas, sino que también pongo que tengo unas bases en este tipo de programas. Entonces eso es bueno porque también como que te nutre como tu carta entonces de presentación y me parece que es viable y es bueno. Además de que no nos centramos solamente como en lo básico, sino que pues ya es cuestión de cada persona en avanzar en lo que desea. Entonces a mí la verdad me pareció chévere el curso porque aprendí y puedo decir que pues ya tengo una bala al menos de la parte básica en esos programas. Dale, gracias. Sí. No, aparte todas las empresas, como que últimamente muchas empresas piden eso, creo. Pues he visto como por conferencias y cosas así. Python. Sí, es algo que Python, R, es algo que van a empezar, o sea, en unos años va a ser como un requisito básico. Hoy es un valor agregado, hoy es algo que en una oferta dirían deseable el uso de herramientas de programación o deseable programación con Python o se requiere un conocimiento básico en Python, sí, algunas cosas, pero estoy seguro que esto poco a poco les va a ser más y la misma competencia, o sea, ingenieros industriales de otras universidades van a salir más formados cada vez en esto. Entonces, ser competitivo también está en conocer este tipo de cosas y que hoy es Python porque el día de mañana es otra cosa, ¿sí? O sea, hoy es Python, pero no quiere decir que aquí va a ser toda la vida. El día de mañana sale otro lenguaje y hace mejores cosas y es más amigable y más sencillo y todo. Y coge un boom y coge un tema. Entonces, el día de mañana será otra cosa. Y pues será la capacidad de ustedes para adaptarse. Lo que sí es que desarrollar una carrera en esta parte pues genera beneficios. O sea, pues miren que yo dando clase, pero a mí me llaman para brindar soluciones y eso yo lo genero aparte. O sea, es un tema personal, es un tema que lo manejo distinto y pues es un ingreso extra frente a lo que yo trabajo. Entonces es algo que les podría dar ese plus a ustedes también más adelante. No sé, Stephanie, Diana, no la he escuchado, Lady. Profe, pues, o sea, personalmente en mi caso, como decía la compañera Lina, o sea, es como grato, bueno, es como que bueno uno tener algo más que ofrecer.
porque pues, por ejemplo, yo en cuanto a la programación no he sido buena. Entonces, es chévere, incluso estuve investigando y Python es como, o sea, no es tan conocido, pero ahora es como famoso, o sea, como que muy usado en las empresas. Entonces, pues eso es bueno. Exacto, digamos que es como la flexibilidad que lo hace tan famoso. O sea, es un lenguaje, digamos que también frente a otros lenguajes es muy sencillo. O sea, digamos, la sintaxis es sencilla, quiero decir. Hay otros lenguajes un poquito más complejos pues, que piden como más reglas de sintaxis y eso no ha, pues Python ha ganado mucha acogida porque cogerle el ritmo termina siendo muy sencillo, obviamente sigue siendo programar, pero pues en general frente a otros lenguajes tiene una serie de ventajas. Profe, de hecho, para los compañeros que de pronto les interesa, pues no sé si de pronto saben que la Gobernación del Valle está dando pues con Coursera pues unos cursos y son certificados por universidades pues internacionales y ahí hay uno de Python, pues según lo que yo leí es como básico. Entonces, pero lo certifican, entonces eso es bueno porque uno lo puede meter en la hoja de vida. Entonces, para los que están interesados, pues en la página de la gobernación, aunque eso llegó al correo, la información, en ese momento, por ejemplo, yo estoy haciendo una Excel avanzado y ampliaron el plazo para uno inscribirse. Entonces, pues me gustaría, por ejemplo, en mi caso, meterme en uno de Python, como dice que es como lo básico, pero es bueno uno como tener esa certificación que uno la pueda meter pues como en la hoja de vida. Uh-huh. Sí, eso es algo que tienen como que ir pensando, llenarse de esos. Y hay buen y mal contenido, ¿no? En internet hay mucha cosa y es algo que, que hay que filtrar. Pero pues yo también he aprendido con esos cursos y me he metido un poco de cosas y sigo haciendo cursos y estudiando un poquito y eso es algo que hay que hacer siempre. Stephanie, Diana, Luis, Juan Carlos, Joan. La profe, Hola. pues la verdad a mí el curso me gustó mucho, principalmente porque uno retoma como lo que vio en MIT y bueno, en programación, pero pues es que eso lo vimos hace mucho y como que uno va dejando eso de lado y pues por ejemplo nosotros vimos en Java, pero pues realmente Python me parece mucho mejor porque es como más entendible en ciertos aspectos. Dale. Dale. Profe, buen día. Hola, Diana. Pues yo primero les quiero agradecer y pues a usted y a los compañeros la paciencia porque pues no fue, obviamente pues no fue fácil y ha sido un reto para mí, pero pues sí agradezco pues su ayuda y su comprensión y sí me ha dejado como un poquito de gustico por querer aprender más de esto porque a veces uno quiere hacer algo y dice, ah, pues si hubiera como una aplicación o hubiera un programa que lo hiciera, pero pues si no existe pues se puede hacer, ¿no? Y también vi que, pues no me he inscrito, pero sí hay por el Ministerio de las TIC, también hay otros cursos, por ejemplo, es dictado por la Universidad Nacional y es como se ve muy completo, entonces pues también sí desean revisar esa parte. Denme un segundito, les muestro, voy a ver si les puedo mostrar algo. Voy a mirar qué les puedo mostrar. A ver. ¿Dónde estará? ¿Será que yo se lo mandé? Estoy buscando un videito. Ya les muestro. Este es uno. Y voy a ver si lo tengo en WhatsApp. Es que yo lo mandé a alguien. Tan raro.
No sé, ¿alguien más? Ana, si está conectada, no la veo. Bueno, dame un segundito, estoy buscando algo a ver si les comparto. No, es que estoy buscando el video, yo tenía un videito. El HP. No, les puedo mostrar es otro. Mostrar eso un momentico ahí en pantalla. Esta es la plataforma que les comento del proyecto. No sé si están viendo ahí, es un videito. Digamos que esta plataforma tiene ya distintas cosas. Este es el proyecto. Sigelo, ¿qué? ¿Cómo es que es el sigelo? ¿Cómo será? No me acuerdo de cuál es el link. Pero ya lo busco. Sigelo Site. Tan, 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 taran, tan, tan, taran, tan. Bueno, muchachos, entonces pensemos ya en el trabajo final, como tal, el trabajo final. ¿Quién, cómo van? Si me entienden lo que les solicito, digamos que, por ejemplo, en el caso, si usted quiere hacer una HP, pues hay que pensar en hacerlo interactivo. Si usted quiere hacer la parte de pronósticos, pensar un poco cómo se hace interactivo. Si quiere hacer el de optimización, miren que necesitamos para optimizar pool, o sea que también tenemos que instalarle la librería al Python Anywhere de pool para que pueda quedar eso listo. Entonces, es para que lo tengan en cuenta. Profe, una pregunta. ¿Y si uno, por ejemplo, aplica lo de la HP al Python Anywhere, pues, o sea, eso es como cuando uno pasa código de Jupyter al Anywhere? O sea, todo el código es como traspasable o hay que buscar una forma nueva de meter las librerías o algo así. Sí, exacto, digamos que lo único que ustedes tendrían pandas para hacer modelos multicriterios, pues no necesitan pandas y eso viene por defecto. Para hacer la parte de optimización, lo único que tienen que instalar es Pulp, y como instalamos Dash,
desde la consola cuando nos tocó instalar Dash. Entonces, es lo único que tienen que hacer. Entonces, es a partir de ahí, en el notebook, optimizar y llevar los scripts como también lo hemos hecho. Pues hay unas líneas de código que sirven, otras que no son necesarias llevarlas. Llevar las que necesitan para que el modelo corra, digamos, que corra bien, pues, lo que está ahí. Gracias. Bueno, entonces no sé si aprovechando Profe, que ahora van trabajando y me muestran cómo van, con quién van a trabajar, qué van a hacer, qué quieren hacer. Dime, Lady. profe, ¿la entrega para cuándo sería? Pues yo la programé, mira que es que dice que el 25 es la otra semana, pero yo lo dejé para el 2 de octubre, o sea, de este viernes en 8. Pues yo espero es que ustedes trabajen, empiecen a trabajar. La otra semana revisamos si hay dudas, si hay temas, para que me puedan entregar al viernes de la siguiente semana, al 2. Plazo para montar notas, voy a mirar ahí el calendario, un segundo. Porque puede ser como no tenemos ni habilitaciones ni estas cosas. Esto es, ¿cuál es que es este semestre? Junio, octubre, ¿no? Dice esto es sedes regionales, sedes. Pregrados, sedes regionales. Dice, finalización del periodo 2 de octubre, habilitaciones hasta el 9 de octubre, calificaciones hasta el 16 de octubre. O sea que, por ejemplo, podríamos dejarlo incluso hasta el 9. Si lo ven pues corto hasta el 9, pero ya de ahí más no puedo porque esa es la fecha de habilitaciones y ya hay que montar notas. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Profe, la clase pasada usted la grabó de casualidad. Sí, ¿no se les ha compartido? Ah, no, en el campus está hasta la clase del 8. Eh, la clase pasada vimos la optimización, ¿cierto? Es lo más probable, profe, no puede ser. ¿Dónde habrá quedado? Es decir, ¿dónde lo hicimos? ¿Se acuerdan? Eso lo hicimos por Zoom o por acá. Por Meet, profe, por Zoom no estamos desde hace rato. Voy a pillar ahí los recordings. Me imagino grabé. ¿Cuál será? Dice, no, este no es. Este tampoco. Hace 6 días. La semana pasada fue 15, profe. ¿Qué me dices? Que si es por fecha, que fue el 15 la semana pasada. 15 de septiembre. Sí, sí, ya pillé aquí, lo tengo. Denme un segundito porque. A ver. No estoy en mi casa, estoy en otro lado. Ese video es larguísimo, de 4 horas y 20 porque me quedé con Luis revisando una cosa, entonces él quedó ahí grabando. Yo se los comparto. Voy a compartir el link en ese momento. Gracias, profe. Pero no se los subo porque no estoy en mi casa y aquí donde estoy tengo una velocidad muy básica, entonces no. Igual ya está en la nube, entonces más bien como la ventaja de tenerlo en Meet es que ya queda en la nube, entonces solo les voy a subir ahí el linkcito
No queda en YouTube, queda en Google. Esa era de optimización, ¿no? Entonces voy a ponerles ahí el link de una vez. Profe, es que Dime. cuando subiste el modelo HP, yo no sé si es porque no está en formato notebook, pero uno lo descarga y le pone el punto IPINB y no corre. Me aparece una... Ya miramos. Es que cuando uno lo descarga no lo pasábamos a un texto y después le poníamos la extensión, ¿no? ¿Ya hiciste eso y no? ¿Y tampoco? ¿Ven? 15 de septiembre ya lo subí. Ya puse el link en el campus, muchachos, me dicen si lo pueden ver. Hay que actualizar, ahí actualiza la página. Ah, no, está ahí donde dice video clase. ¿Me estás mostrando, Ryan? No te escucho. Sí, qué pena, estaba hablando ahí. Eh, pues, sobre esto, allá ahí se ve el video. Sí, dale a ver en el notebook, a ver si sale. Ese ve el video, profe, gracias. Pues yo le voy a guardar como, y entonces, pues él guarda en HTML. Entonces le pongo punto test. Eh, Quítale, ahí lo que estás haciendo es quitándole esa extensión, ¿no? Sí, yo le quito Quítasela a ver. ya. Y así lo Y guardo. dale a ver. Y no, y después cuando lo abres por la anaconda no te lo reconoce. No. Mira, ¿Qué te dice? um, queda acá, acá. Me arroja esto. Creo que hay que copiar y pegar en un documento en blanco, en un bloc de notas en blanco. Entonces hagámoslo así como nos dice Stephanie. Cojámoslo y pégalo a un bloc de notas. ¿En una nueva Bórralo actividad? Ok. y cógelo otra vez del campus. Ok. Pues lo abro en una Sí, página. dale control E a ver si te lo selecciona todo. Con control E no selecciona todo. Entonces cógelo con el mouse. A ver dónde está. Ok. Lo guardo así. Y dale guardar como con extensión IPYNB. Mm, Quítale ese asterisco. ¿Listo? Ujú. Y entonces ahora inténtalo abrir desde el note. Desde... Ay, ve, qué cosa. No. Ya te miro a ver.
Entonces, ¿cómo es que les han abierto los que les he compartido? Sí, los que has compartido normalmente sí cargan, pero la diferencia es como esta, que este, por ejemplo, ya viene como en este formato, creo que de notebook, y este pues aparece así. Vení, veo. ¿Dónde está ese notebook? ¿Tiene otra extensión? Sí, uno lo descarga, por ejemplo, aquí lo voy a guardar como, y él me lo guarda directamente como esto. Ujú. Pero si es que los compartí mal. A ver, déjame ya lo miro. ¿Vale? Taram, pam, 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 param, pam. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Download as notebook. Download as notebook. ¿Dónde está? Espérate, miro a ver qué pasó aquí. Mira, a ver ahí, yo monté dos. Miren a ver si les sirve dos archivitos. ¿Puedes mostrar ahí, Brian? Sí. Pues ese ya va como en formato PG, ya es diferente. A ver. Ya se los compartí. Ve, ya les ajusté la fecha del trabajo final. Al 9. Gracias. Mira a ver si te salió ahí en descargas. Sino que no lo veo. Que modelo HP, PY, y eso están descargas. Ese es un Python, un punto PY. Ábrelo si quieres desde la carpeta, no desde el. No desde el. Ajá. Están descargas, ábrelo con el bloc de notas. O con Python o Visual Studio, o cualquiera. Ah, bueno, ahí lo ejecutaste, no. Dale a abrir con Visual Studio. Ujú. Ese archivo es el que tiene las instrucciones de cada celda.
Sí, o sea, ahí están donde dice IN no sé qué. Ujú. Dale ahí en el módulo. Bueno, allá Entonces, se puede copiar. Panda. Sí, porque ahí están las instrucciones y mira que lo demás está comentariado. Donde dice IN, está comentariado. Listo. Entonces, esas son las instrucciones. Gracias. Vale. Hay que mirar es cuáles son las que nos sirven, ¿no? Para llevar arriba. Bueno, muchachos. Entonces, ¿algo más? ¿Quieren mostrarme un avance? ¿Quieren mostrar algo de lo que van? Profe, nosotros teníamos una duda con respecto al taller. La clase pasada nos dijiste que nos podías enseñar una forma de hacerlo más rápido y pues que nosotros lo teníamos como muy repetitivo, ¿no? Entonces yo me imagino Mm, cómo usar un bucle ahí, no sé. ujú. Ya, entonces, Lo venga, abro. les muestro un momentico. Sí, entonces abre o les muestro. Mm, a ver. Pues nosotros lo teníamos así. A ver, creo que es la hice. Mm, Brian, ¿no le vamos a mostrar el notebook? sí, mejor. Bueno, creo que en ese momento era solo con lo del promedio móvil. Entonces, pues nosotros teníamos así varios productos y hicimos el promedio. Cada una de esas columnas se hizo una por una. Y este fue como el procedimiento. Ve, dame un segundito, dame un segundito. Bueno, Le hicieron, sí, ese es uno para uno. Ajá. sí. Ya ve. Venga, les mando un link al chat. Yo no sé, ya llegó como diciembre para acá donde estoy. No sé si se escucha una música de fondo. La idea es como crear un bucle, como decías, iterar. Sí. En este caso, ustedes me han mostrado que tenían un CSV donde en cada columna están los datos de demanda. Si quieres baja, ya te digo, baja, está más abajo el ejemplo, donde dice iterative over columns. Ahí, por ahí. Un poquito más arriba. Espérate que no te escucho. ¿Qué dijiste? Más arriba. Iterative. ¿Iterative en qué? Ahí, Ah, ok. over columns, en columnas. Over. Entonces, mira, ahí hay un data frame, un ejemplo. Tiene 3 columnas, nombre, degree, score. Y baja un momentico. Ahí muestra el data frame cómo está. Entonces, abajo, después del ejemplo, ya el data frame. Entonces, lo que él hace es un for, baja. Dice, columns es igual a list. List es una función del df. Entonces, él crea una lista con las columnas, es la lista de los elementos del df.
Dice, para i en columnas, entonces, por ejemplo, el tercer elemento de la columna. Entonces, imprime el tercer elemento de la columna, como ellos arrancan desde 0, 0, 1 y 2, 2 sería el tercer elemento. Entonces, si quieres, lleva el ejemplo a un notebook y bueno, ahí mostraría el resultado, debe pasar eso. Lo que está diciendo es, de cada columna obtiene un dato. En este caso no es obtener un dato, sino hacer un cálculo. Dale ahí. Pero tengo que estar acá. Oye, listo. Ese es su data frame, ¿sí o qué? Y entonces lo lleva del data frame, obtiene como las columnas, el listado, y el for imprime para cada i, mira que ahí, ¿cuántas columnas son? 3, o sea, para cada una de las columnas imprime el segundo dato, el de la fila 2, que en este caso el de la fila 2 es sudir, mtesh y 80, ¿sí lo ves? Sí. Sí, entonces no sería imprimir sobre un data frame, sino sumar sobre una columna. Entonces, por ejemplo, a ver, miremos. Suponte que las columnas, arregla ahí el data frame, colócale, en vez de name, colócale producto 1, en vez de grade, colócale producto 2 y en vez de score, colócale producto 3. Ok. Y ponle números. No, en los títulos, mira que los títulos son name, degree y score. En los títulos ponle producto 1, producto 2 y producto 3. Listo. Ujú. Y en los datos, ponle números a todos para que puedas hacer cálculos. O sea, ahí estoy suponiendo como algo similar a lo que tienen, que es un data frame con datos en las columnas, ¿sí o no? Entonces, colócale números en vez de MBA, BCA y MTech, ponle números separados por, pero no entre comillas, porque si no sería un texto. Ok. Listo. Y ponle números a la primera también. Ahí. Ujú. Y entonces corre el de abajo, que el de abajo solo llevar el número. ¿Listo? 7, 3 y 80. Pero tú necesitas no que te imprima un número del data frame, sino que te sume. Entonces muéstrame, hagamos algo, en vez de df.i y el 2, quítale ese 2. Del corchete abajo, no, del corchete abajo. Ok. Quítale ese corchete. Ajá. Dale ahí a ver qué te sale. ¿Sí ves? Para cada una de las columnas le dijiste imprímame la columna, imprímame los datos que hay en la columna, ¿sí lo ves? Sí. Y si no le dices que te imprima la columna, sino que te la sume, dale punto zoom. Después del DFI, dale punto zoom. No, pero adentro. No, adentro del print. Ok. Y abre y cierra paréntesis. Dale a ver. Ya lo suma.
Entonces, ¿qué hizo ahí? Sumo estos y estos y estos. Entonces, O 5 más 6 más 7 más 8, ¿cuánto da? 11 y 7, 18 y 8, 26, ¿sí ves? Entonces ahí te estoy mostrando es un ejemplo que tú puedes hacer una operación sobre cada columna. Si cada columna es un producto, más bien en vez de sumar, pues haz por ejemplo un promedio móvil, ¿sí ves? De cada columna. Y al final vas a obtener un resultado que es lo que ustedes están haciendo. Sí, o sea, mira ahí por ejemplo le colocaste min. Tendrías sí, que combinar eso con la instrucción que hace el cálculo del promedio, pero al final eh, tú puedes tener en un data frame, en un CSV, perdón, por columnas todos los productos y a cada producto calculable algo. Ahí solamente le calculaste eso. Entonces hay que hacer eso que te estás mostrando ahí, ajá, ok, y adaptarlo a esa instrucción que tienes en el print. listo. Bien, entonces le meto esto y lo organizo. Sí, ¿sí se entiende? ¿Stephanie entendió? Estás trabajando con Stephanie, ¿no? Sí, Tendría el profe, yo ahí entendí. DF sería ahí, ¿no? En vez de, ¿qué dice? 84 PMN7, ¿sí? Entonces dale I. ¿Y? ¿En vez de F? No, 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 DF, está bien DF, pero borra todo eso. Y más bien es I. Es que tienes una columna. No, lo que él te dice, No, no, el no, B4, deja la instrucción, dale control Z. Es Ah, que es editar la instrucción. Eso, B4 el PM, 84 ok. I, ajá. Entonces le pongo el punto, toda esa instrucción, en vez del Entonces igual. hagamos algo. Al igual, ajá. Entonces ponle, bórrale ese igual, hágalo más sencillo. Bórrale ese DF que tienes ahí. Y bórrale también ese de allá, ese 84. Ahí. Entonces, ¿cuántos datos tienes? Solamente tienes 4, ¿no? Entonces ponle a partir del 1, del 2, pongámosle a partir del 2 mejor. Y un promedio no de los últimos 7 porque el 7 no tiene, sino de los últimos 2. Entonces también ponle n igual 2 arriba. En n igual 2. Y ajá, guarda todo eso en una variable. Por ejemplo, guarda el resultado. Escribe todo eso en la instrucción de arriba. Ah, ok, ok. O sea, resultado es igual a todo eso. Listo. Y entonces imprime resultado. ¿Ya ejecutaste? Sí, ya lo ejecuté. Ya de esto. Entonces quítale, en vez de que arranque desde el 2 que arranque desde el 1. Dale. Ahí, desde el uno también. Acá. Sí, a ver si ahí sale. Ujú. Ahí ya salió. Sí, o sea, resultado se sobrescribe, ¿no? Vas a tener un resultado por cada uno. Ahí es como si estuvieras haciendo un último dato, porque pues le pusiste n igual 1. Pero mira que con un for corres un pronóstico para 3 columnas. Si tuvieras 50 no va a cambiar nada el for, porque al final columns es una lista del DF. Si el DF viene con 50 columnas, pues serían y va desde igual 1 hasta 50, ¿sí ves? Sí.
O sea, ahí ya lo dejaste flexible, solamente con el método del último dato, pues, y hay que revisar el n, pues, bien, pero ya eso te resume lo que estaban haciendo, que era replicar los códigos por cada producto, ¿no? Pues for hace eso de una vez. Y pues ya le tienes que decirles, por ejemplo, el resultado es resultado último dato. Después metes el resultado en ese mismo for abajo, antes de imprimir. Le das resultado promedio móvil, asociación, los que sean, los que quieras meter. ¿Sí ves? ¿Sí? Simplemente cambia ahí es el modelo. Y al final sabes que después pasas eso a un data frame y después calcula los errores. Pero ahí ya sería flexible, independiente de la cantidad de productos que venga los datos. Listo. ¿Entiendes? Sí, sí. ¿Se entiende ahí, Stephanie? Listo, entonces sería todo. Sí, eso era lo que les iba a mostrar, que digamos que yo puedo iterar por columnas, también por filas, pero en este caso la información viene organizada en columnas, entonces por eso utilizo solamente eso. Y si no quiere iterar por filas, entonces en vez de columns le pone filas. Pero tendrían que tus datos venir organizados no de arriba hacia abajo, sino de izquierda a derecha, en tu CSV. Entonces le pongo rows ¿Sí y ya. ves? Listo. Miremos si que no, creo que es de otra manera. Mira a rows, arriba está el ejemplo para rows. Lo que pasa es que columns es una variable cualquiera, que a ellos le llamaron columns. Pero si quieres iterar en filas, creo que se hace distinto. Arriba hay más ejemplos. Listo. Bien. ¿Listo? Listo. Bueno, muchachos. Bueno, entonces quedamos así, nos vemos. Después me cuentan y estamos hablando. Bueno, gracias, profe.